El renacimiento de la Orden Imaginada. Como hemos aprendido en estos últimos días gracias a los cómics de Marvel, entendemos un punto muy interesante de uno de los personajes más influyentes de esta facción, siendo Genos, el responsable de la creación de la Orden Imaginada. Pero hasta este momento, como sabemos, la Orden Imaginada fue destruida en la temporada número 2 del capítulo número 3, gracias a los 7, y tras esto ya no se sabe nada de esta orden. Pero ¿qué se diría si en verdad esta orden aún sigue con vida y que Genos está preparando para el renacimiento de una nueva orden imaginada y vengarse de los 7? Hola, yo soy Blood y en esta ocasión hablaremos cómo sería el renacimiento de la Orden Imaginada. Así que dicho esto, comenzaremos con este video. Hay muchas teorías interesantes de cómo podría renacer la Orden Imaginada. No por nada son los antagonistas principales de la franquicia de Fortnite. Como hemos visto en estos últimos días, hemos aprendido un poco más sobre el personaje principal de esta misma facción, siendo Genos. Por ejemplo, aprendemos que en los cómics de Marvel, Genos es un personaje muy influyente, que a un inicio, cuando creó la Orden Imaginada, tenía pensamientos nobles y por lo menos corregir todo lo malo de los universos o incluso de su propio universo, para crear algo totalmente perfecto y único. Aunque esto terminaría corrompiendo a Genos y creando una orden mucho más corrupta y conflictiva, algo que ya hemos aprendido en toda la historia de Fortnite, es un dato muy interesante. Y como sabemos de igual manera, la doctora Slump no era la responsable ni siquiera la encargada principal de la Orden Imaginada, solo era un peón más, y ahora sin ella, Genos se podría encargar perfectamente en liderar su nueva facción de la Orden Imaginada en contra de los 7 y de la isla, siendo los responsables de todo lo que había acontecido anteriormente de su misma facción. Por lo que la idea de crear una nueva orden imaginada no sería tan loco o descabellado que en algún punto de la historia de Fortnite nuevamente la volvamos a ver. Aparte, sabemos que Genos tiene a personajes muy influyentes de otros universos que lo están apoyando, uno de ellos siendo Doctor Doom. Y aunque sí, no sabemos exactamente cuáles sean sus planes a futuro, sabemos que Genos siempre va a tener un plan de respaldo si algo sale mal, y esto sería interesante verlo en alguna futura temporada de este mismo capítulo o en el siguiente capítulo de Fortnite. Y ahora se estarán preguntando, y bueno, ¿cómo se podría crear una nueva orden imaginada? ¿Cómo Genos podría recrear esta orden mucho más poderosa que la anterior? Y esto sería muy sencillo, por sus personajes. Recordemos que Genos, como dije anteriormente, es un personaje muy influyente en otros universos, que ha establecido muchas alianzas en toda su historia, siendo una parte muy importante. Por lo que no sería nada raro que Genos en algún punto junte a nuevos villanos o personajes mucho más poderosos de otros universos para establecer una nueva orden imaginada. Aparte, sabemos que hay más cabecillas de la orden imaginada que no se vieron en la historia de Fortnite hasta este momento, que siempre han sido leales a Genos, y esto no sería nada raro que lo veamos en futuras temporadas o temáticas importantes de la historia de Fortnite, ya sea en cómics o en el mismo videojuego, algo que sería muy bueno y enriquecería un poco más la historia de esta facción, ya que como nos hemos dado cuenta en estos últimos días, la Orden Imaginada se ha ganado un gran respeto y un punto de vista mucho más interesante, no solo con Genos, sino hasta con sus propias hijas, siendo la Imaginada y la Orden, aprendiendo cómo ellas dos sufrieron mucho en su infancia y viendo cómo solo eran experimentos de su propio padre para aprender cómo funcionaban los poderes de otros universos gracias al bucle y al punto cero. Algo que aprendemos muy bien gracias a los cómics, y esto igual podría engrandecer mucho más la historia de Genos, aprendiendo que sí, Genos tiene un gran poder y un conocimiento del universo o metaverso de Fortnite mucho más importante y peligroso que los 7, por lo que esto abriría muchas posibilidades para que la Orden Imaginada pueda regresar a la historia de Fortnite, sin que sea algo forzoso o peligroso para la historia de lo que nosotros ya conocemos para este momento. Igual, algo que podría reforzar mi teoría o mi punto de vista sobre esto son las filtraciones y rumores de la temporada número 4 de Fortnite, y es que como nos hemos dado cuenta en estos últimos días han salido puntos de vista mucho más interesantes o influyentes de lo que vamos a ver en la cuarta temporada. Y es que en esta temporada, según se dice, que tendrá mucha influencia los cómics de Marvel, quizás no tanto con los personajes, pero sí con las consecuencias y conflictos que vivieron los personajes en esas mismas historias. Aparte, se da a entender que igual Genos hará una mención honorífica, o quizás, quién sabe, lo veamos en el pase de batalla,
por lo que este personaje posiblemente será un personaje muy interesante en la historia de la cuarta temporada de Fortnite, y quién sabe, quizás veamos un poco más sobre su historia y legado, o que quizás aprendamos un poco más sobre qué pasará con la Orden Imaginada en futuras temporadas, por lo que esto me llamó mucho la atención. Y aunque sí, no está totalmente confirmado y solo son rumores y filtraciones que ciertamente se están acercando más por la cuarta temporada, sería muy bueno aprender más sobre Geno. Al final, como vuelvo a repetir, es un personaje muy interesante e influyente de otros universos, y es el líder principal de la Orden Imaginada, siendo el antagonista en sí en la historia de Fortnite, por lo que esto podría ser algo bueno, o por lo menos enriquecerlo de una manera mucho más buena. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyarían mucho con un like y suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejar en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.